Ya está comunicado con nosotros vía Skype Sergio Abrevaya, quien es legislador porteño por el GEN, es precandidato a diputado nacional que integra la lista de María Eugenia Vidal, es abogado, mediador, docente, también es secretario general del partido GEN y está, como decía, por Skype para hablar con nosotros, así que le doy la bienvenida. Sergio, buenos días, Augusto Nega te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Augusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, Sergio, todo tranquilo. ¿Vos cómo va? Bien, acá, por supuesto, recorriendo la ciudad, caminando y charlando con los vecinos, en fin, en campaña, como se dice. Sí, vos sabés que, a ver, había hecho, bueno, toda la preproducción de la nota, pensaba arrancarla de otra manera, pero vi que tuiteaste hace un ratito, hace unos 10, 15 minutos, algo que me parece interesante, ¿no? Tuiteaste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vuelve a vivir una jornada de caos vehicular, basura en las calles, problemas de acceso de los trabajadores y utilización de recursos públicos de la ciudad como personal policial, de tránsito y etcétera, por un reclamo que se hace al gobierno nacional. ¿Y quién paga? La ciudad, claro. Me pareció interesante el tema y por eso digo, cambio el foco con el que iba a arrancar, porque es real, digo, hoy, ayer también con el tema de, bueno, estuvo el tema de San Lorenzo y de la vuelta a Boedo, pero también sé que hubo marchas del Partido Obrero, hubo un acto por Santiago Maldonado, que era el aniversario, y esto es algo que se repite y cada vez que hay movilizaciones termina pasando esto y es verdad, o sea, los gastos los afronta la ciudad. Y mira, yo tengo dos proyectos, uno viejo, que lo represento siempre, y, y no consigo que se apruebe, que se escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí. Que es que el transporte público pasa siempre, es decir, dos carriles libres obligatorios en avenida, Sí. Metrobús libre, y un carril libre en calles para transporte público sin excepción. El otro proyecto tiene que ver con lo que vos decías, que es que en esta discusión nación-ciudad que ya sufrimos el año pasado en el medio de pandemia, ¿viste? En el medio de la pandemia a la nación se les ocurrió sacar plata, todo Sí. mal. Esto de poner las cuentas en orden, como quien dice, yo presenté un proyecto de reembolso. ¿Por qué? Porque produce gastos enormes la política nacional en la ciudad. Y vos sabés que está vigente todavía la ley de traslado de la capital, es decir, mientras no ocurra, la ciudad le tiene que prestar toda la colaboración a la nación, por supuesto, también tiene que, digamos, funcionar todos los poderes hasta que se traslade el último, es decir, no es que deja de ser capital porque se construyeron los edificios, pero todavía no se fueron los poderes, es decir, hasta el último segundo que siga la nación en la ciudad, será capital y le prestaremos colaboración. Para prestar colaboración no quiere decir que tengamos que pagar, Claro. porque cada movilización que hay por los desatinos de los gobiernos nacionales los paga el vecino de la ciudad de Buenos Aires. Te digo, a valor nominal, no actualizado, el velorio de Maradona, de mi ídolo Maradona, Mm, costó casi 10 millones de pesos claro. en ese momento. Es decir, otra movilización que yo estoy de acuerdo que haya ocurrido, que ante el Congreso Nacional a favor de la ley de despenalización del aborto, otros 10 millones de pesos. Cada vez que hay una movilización como la que sufrimos ayer, o acampe, porque ayer acamparon, Sí. y no acamparon solo frente al Pisurno, sino que cortaron Callao, fue un desastre, el transporte público no tenía por dónde tomar, porque no dejan carril libre, el resto tampoco, porque en pandemia el automóvil ha sido una de las herramientas para poder trasladarse sin contagiar. Bueno, todo ese desastre ocurre provocando gastos para levantar basura, iluminación, un montón de seguridad, reordenamiento de tránsito. ¿Quién paga todo eso? ¿La ciudad? ¿Por qué? Que lo pague Nación. Así que ese es el otro proyecto, pasarle la factura a Nación. Sí, a ver, remarco algo que vos decís, 10 millones, por ejemplo, el velorio a Maradona, que coincidimos, también es mi ídolo, también creo que era algo que ya lo hemos hablado mucho acá en el programa, era algo que independientemente si se organizaba o no, iba a pasar, pero digo, fue dentro de todo una procesión de gente pacífica, ¿no? En la cual no hubo grandes no hubo destrozos, sí hubo suciedad, sí hubo todo eso, y digo, 10 millones de pesos en limpiar y en acomodar todo. No me imagino cuando hay movilizaciones y como pasó hace unos años, se destroza, por ejemplo, la Plaza del Congreso y hay que salir a poner plata encima.
Claro, bueno, ahí es peor. Yo te cuento esto que salió, porque es lo normal, es decir, servicio de baño y demás. Por supuesto que está, en algún lado había que velarlo. La Rosada decidió que en la Rosada. Y entonces, bueno, pagó las cuentas la ciudad porque se la pasamos a la Rosada. El tema Claro. es quién paga la cuenta, no que no se puede hacer. ¿Quién Sí, paga la sí. cuenta? Y el primer tema, el que te decía, y los colectivos pasan siempre, porque el trabajador es el que más paga los costos de que haya una campa en el medio de la Callao, la 9 de julio, donde quiera. Sí, sí, sí. A ver, eso también es algo fundamental que me parece que es clave, ¿no? El tema de el transporte público en la ciudad que tiene, que se han hecho, se ha hecho el Metrobús y todo, pero si la gente no lo respeta es muy difícil realmente. Lo digo también como, por ejemplo, lo vivo yo a diario, me manejo mucho en bicicleta y las bicisendas también. Cada 2 por 3 tenés un camión estacionado en la bicicenda porque tiene que descargar. Y bueno, muchachos, pero ¿qué hacemos? No hay respeto por las bicisendas, en ese sentido es un caos también, ¿no? La ciudad necesita aprender a convivir con sus modos de transporte, ¿no? Lo mismo aquel que, digo, no me quiero ir de tema, pero aquel que estaciona en doble mano y que Sí. dice es un minutito, y todo el tránsito destrozado, o lo pone en la bicicenda. Sí, a ver, no, como vos decís, no me quiero ir de tema porque también, a ver, estamos en campaña, la idea es hablar de un poco de la campaña, de lo que se viene y demás, pero son temas que también tienen que ver, ¿no? Porque la gente, de última, la gente también eso lo ve y lo vive, ¿no? Cuando en el día a día y en estas pequeñas cosas es cuando la gente ve, ah, mira, che, se está laburando acá, se está haciendo esto, se está cambiando esto. Entonces, me parece que son temas que están buenos tocar también porque en la diaria la gente también siente esas cosas. Sí, sin duda, es ahí en donde, digamos, uno quiere que se resuelvan las cosas, no sufrir y poder trabajar tranquilos. Y bueno, como vos decís, yo, las posturas que he tenido, que han sido proyectos, algunos aprobaron, otros no, son la mejor campaña que puedo tener. Es decir, conocerme en lo que yo ya trabajé, que es mi trayectoria, es conocerme en cómo voy a hacer para adelante, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya sí, ahora sí metiéndonos, Sergio, en lo que tiene que ver con lo que se viene, con la campaña y con las elecciones. Te quiero preguntar, a ver, lo decía en la presentación, vos formás parte del GEN y si bien ya hace un tiempo que el GEN venía trabajando de manera mancomunada con Juntos por el Cambio, bueno, o juntos, formalmente, digamos, se consolidó hace poquito, este año, digamos, la alianza, ¿no? ¿A qué se debió esto, digamos? ¿Cómo fue el entre de toda esta alianza formal, digamos? Porque como digo, ya hacía tiempo que venían trabajando juntos. Mira, primero hay varias razones. Una, que en pandemia nos fuimos acercando primero porque se abrió el liderazgo, Mm. es decir, no quedó solo en manos de el que era presidente, sino que se abrió, aparecieron con su liderazgo pares, y entonces está Larreta, está Vidal, está Santilli, está todo. Eso nos pareció interesante. El gobierno nacional también nos empujó o nos unificó en contra en el sentido de que es un espanto el gobierno kirchnerista y no es que no haya progresistas o gente con la que construiría, pero la verdad es que eso será individualmente porque es un colectivo que muy vertical. Así que eso nos fue unificando un poco más o juntando un poco más con esta nueva situación de Juntos por el Cambio, de mayor diálogo y de ampliación, ¿no? Y después que hace años que le venimos diciendo a Facundo Manes que juegue en política, que nos parecía alguien muy interesante desde la sociedad civil, con una idea sobre el conocimiento, sobre la industria del futuro, un investigador, un médico de larga trayectoria reconocido internacionalmente, y bueno, se decidió jugar también él, así que todo se fue dando. Él le ofreció la candidatura al radicalismo en la provincia de Buenos Aires y él encabeza en provincia de Buenos Aires una de las dos listas. Así que todo eso nos hizo acercarnos formalmente ingresando a la alianza, ¿no? Es decir, al inscribir la alianza, o juntar formalmente, bueno, es cuando inscribir la alianza. El GEN firmó en los dos distritos. El GEN igual ya estaba en la alianza de Cambiemos en otras provincias, en Claro. Entre Ríos, por ejemplo, en Jujuy, lo mismo en Mendoza y en La Pampa. Así que, es decir, provincialmente ya teníamos otras alianzas similares.
Sí, a ver, Sergio, recién decías, ¿no? A ver, las causas que fueron llevando a la alianza formal, y mencionabas el gobierno oficialista nacional y en la provincia. Lógicamente, vos lo decías, para vos, a tu criterio, fue desastroso. Y te quiero consultar, porque hoy escuchaba el spot, ¿no? Decía mitad de mandato, el spot que tiene el gobierno nacional, mitad de mandato, y creo que es algo como compromiso completo o una cosa así. Eh, ¿Cómo crees o cómo ves a la gente de cara a las elecciones, teniendo en cuenta todo lo que pasó en este último año y medio, año y 8 meses que llevamos del gobierno de Alberto Fernández? Yo creo que la gente está muy enojada porque es un gobierno muy malo, Mm. muy malo. En un año nomás se demostró que era muy malo. Primero nos encerró con la incertidumbre, entonces dijimos, no, no, está bien porque hay incertidumbre, pero replicó toda la cuarentena del primer mundo que estaba con una cantidad de casos y de muertes enormes y nos encerró meses, 6 meses sin trabajar, nos fundió a todos a la velocidad de la luz y, por supuesto, con la imposibilidad de protegernos del virus igual, porque todo lo que hizo fue prorrogar el crecimiento del virus. Estábamos encerrados cuando había 2 contagios por día, pero eso inevitablemente iba a terminar ocurriendo. Esto se lo empezamos a decir paulatinamente, lo económico, lo que iba a pasar, y sin embargo el gobierno siguió haciendo comparaciones, ¿te acordás? Esas comparaciones terribles, decía que Sí. Suecia hizo mal, que Chile hizo mal, todos los demás lo hacían bien y nosotros mal, y termina en este desastre, y este desastre, por otro lado, lo pagamos caro sanitariamente también. Así que me parece un gobierno muy malo, muy que además dice una cosa y hace otra. Esto creo que la gente lo percibe, la gente está muy enojada. Bueno, tocaste un tema, a ver, puntual, ¿no? Ahí dice una cosa y hace otra, que calculo que lo estarás relacionando con lo que pasó en lo que se conoció en las últimas semanas en cuanto a las visitas de gente a Olivos durante la parte más dura de la cuarentena del año pasado. Y te quiero preguntar, porque hoy habló Alberto Fernández y dijo, entre otras cosas, es muy indignante y dijo que no hay nada peor que explicar lo que uno no hizo, pero no explicó qué es lo que hizo, ¿no? Entonces te quiero preguntar en cuanto a esto, ¿por qué crees que cuesta tanto, que yo lo decía al principio del programa? Evidentemente cuesta mucho, o al menos a Alberto Fernández le cuesta mucho decir, me equivoqué. Porque la verdad que estuvo mal, o sea, no tenía que tener reuniones sociales y las tuvo. Y lo que tendría que decir sencillamente es eso. Tendría que decir me equivoqué. Lo que pasa es que, claro, se le complica mucho decirlo porque fue muy violenta la persecución de la gente que no acataba. Mm. No fue una persecución sencilla. No es que, tampoco es que le aplicaban el código a todos, pero fue violenta en el sentido de que vos no podías despedir los restos de tus familiares, no podías ver un familiar enfermo, no podías ir al cumpleaños de tu familiar, no te dejaban volver a un pueblo. Fue tremendo. Si en el medio de esa situación, acertada o desacertada, los que te dicen no lo haga, o el presidente llamando estúpido a uno que no dijo que estaba contagiado, en el medio de todo eso, vos estás teniendo reuniones sociales, hagas lo que hagas, con quienes no son esenciales, y no tendrías que tener, y podrías tenerlas por Zoom, la verdad que no sé cómo lo va a explicar. Es inexplicable, porque además realmente a la Argentina la sometió a una situación, digamos, de persecución de aquel que pensara distinto, ¿no? Y muchos de nosotros pensábamos que la cuarentena tenía algún sentido, pero que tenía que abrirse por lo económico, qué sé yo. Bueno, era una discusión tremenda. Sí, Ni claro. hablar cuando persiguieron a aquellos que pensábamos que había que tener presencialidad el año pasado en las escuelas. Y resulta que te encontrás que iba cualquiera a Olivos o a la Casa Rosada, en este caso en Olivos, que no era trabajador esencial o que podían tener reuniones por Zoom. Está muy, muy mal, ¿no? Sí. Y ahora, Sergio, ¿crees que todo esto va a pesar y que la alianza de Juntos va a poder imponerse en las próximas elecciones? Yo creo que le da posibilidad a esta alianza a construir un mayor y extendido número de votos o de consenso social, también apoyado en que se amplió, ¿no? Es Mm. decir, la amplitud, la primaria, por ejemplo, de la provincia me parece que es para ampliar. Nosotros estamos con Manes, pero me parece que Santilli también es un buen candidato. Entonces quiero decir que esto amplía.
la de la Ciudad de Buenos Aires también, la búsqueda de sostener que no se caiga la oposición en votos o que el kirchnerismo no acceda en la Cámara de Diputados a tener la mayoría absoluta. Esto es muy importante, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que renuevan 10. Digo, todo esto para mí va a hacer que esta alianza tenga una muy buena performance. Nosotros decimos, y creo que el resto de la alianza coincide, que además es mirando al 23, es decir, para construir un gobierno, no solo ganar la elección del 23, un gobierno racional que funcione esta vez en la Argentina, ¿no? Sí, claro. Y te consulto, Sergio, por algo que hay, de lo que se habla, ¿no? Quizás algunos enroques que ha habido, Santilli a la provincia, Vidal a la ciudad, por ahí se ha hablado de... Mucha gente pregunta, pero ¿por qué no compitieron cada uno en su distrito? ¿Por qué Santilli no se quedó en la ciudad? ¿Por qué María Eugenia no se quedó en la provincia? ¿Vos cómo analizás esto y cómo has visto justamente este movimiento en las listas? Pero vos recordarás, porque yo creo que lo hemos hablado alguna vez, Sí. que yo tengo una postura muy, muy dura en relación a lo que le pasó a Buenos Aires allá por 1880. No quiero aburrir a la gente con esto, nos vamos un siglo, pero la realidad es que Buenos Aires era una. Este es el tema. La nación, en realidad, los feudalismos del siglo XIX decidieron hacerse de la riqueza de la provincia de Buenos Aires, que en aquel tiempo era la exportación de cueros, y de la riqueza interna, que era la carne, y, por otro lado, someter a la ciudad, que era la cabeza ideológica, digamos. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que las dos Buenos Aires eran uno. Claro. Que no hay pueblo en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires, que no sea la extensión de lo que fue la extensión en términos de fundarse, ¿no? En ese sentido, de lo que fue el originario puerto de la Santísima Trinidad de Buenos Aires. Entonces, éramos uno. La nación decidió rompernos en pedazos, quedarse con la economía de la provincia hasta hoy, porque la provincia sigue siendo pobre, aunque es la más rica de la Argentina. Pero es uno solo. Si vos vivís en Esteban Echeverría y vas a Salta, te van a decir porteño, porque claro, el conurbano todavía es más extensión o ampliación de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires no tiene una economía de 3 millones, tiene una economía de casi 8 millones, y entran entre 3 y 4 por día a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, es uno. La Argentina terminó resolviendo esta historia, este desastre que hizo en 1880 de romperla en pedazos para poder someterla, y terminó con 2 provincias que se llaman Buenos Aires, la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero han sido una. Es decir, cultural, económicamente, Buenos Aires sigue siendo el referente de las demás poblaciones, y los porteños consideramos a la provincia de Buenos Aires nuestra hermana o lo mismo, digamos, es decir, cruzamos la General Paz como si no cruzásemos nada, no cruzamos la provincia, cruzamos una calle, una avenida. Así que me parece que si uno cumple los recaudos legales que ambos distritos piden y la ley nacional, no veo cómo el que vive en Avellaneda pero trabaja todos los días en la ciudad de Buenos Aires no es porteño, o al revés, digamos. Sí, claro. No encuentro problema en eso, y no lo encontró nunca la provincia de Buenos Aires ni la ciudad de Buenos Aires. Votar a nadie, me refiero, ¿no? Es decir, porque la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, dependiendo de los presidentes, no porque fuesen genuinos, pero porque este es el problema al que hacía referencia de la dependencia de la provincia de la Nación, pero por dependientes de los presidentes, de todas formas, ha tenido gobernadores oriundos de la provincia y oriundos de la ciudad. Rucauf, Scioli, Kicillof son porteños, y de hecho Solá, que era nacido en la provincia, vivía en la ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad de Buenos Aires además ha tenido jefes de gobierno que no eran porteños, nacidos y criados. No, yo no veo ningún problema en eso. Perfecto. Sergio, muchísimas gracias por el tiempo, por la buena atención de siempre, la buena onda, y será hasta la próxima. Muchas gracias. Ahí estaba Sergio Abrevaya, que es candidato a diputado nacional por la coalición de Juntos, integra la lista de María Eugenia Vidal, también es legislador porteño por el GEN, hablando en la mañana de El Arranque aquí en Radio Sónica.